Bueno, ya estamos por acá nuevamente. No sé si ya me comenzaron a ver. No logro ver a nadie todavía conectado. Vamos a esperar unos segundos que se vaya conectando las personas. Ahora sí, ya comienzo a ver a la gente conectándose. Tuvimos un pequeño error técnico. Algo pasó con Instagram que no podíamos tener la entrada de la licenciada. Vamos a esperar unos minuticos que ella ya me va a enviar la invitación. Acabo de hablar con ella vía WhatsApp. Evidentemente sí, no sabíamos qué pasaba, que el sistema la sacaba. A ver, licenciada Iris, no sé si ya me ve en vivo para que pueda enviarme la invitación y poderle dar entrada para continuar con el live. Aquí ya la vi. A ver, ahora sí. Vamos a estar, dice esperando. Vamos a ver. Ahora Regresó sí, ay, qué Carolina. bien, como los niñitos. Qué bueno, de Esta verdad que esto cosa no nos de la había pasado antes. tecnología, disculpas con los asistentes, qué pena, pero bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Eh, y Bueno, bueno, errores técnicos. son cuestiones que pasan. Bueno, Sí, hablábamos un poco de la insuficiencia cardíaca para los que vienen conectándose, aquellos bueno, se tuvieron que salir y escucharon. Estuvimos pues conversando sobre los requerimientos nutricionales en la insuficiencia cardíaca. Hablábamos de un requerimiento de 25 a 30 calorías por kilo de peso. ¿Qué te lleva a ti a seleccionar 25 o 30 calorías? Pues simplemente la evaluación nutricional de paciente que ya hiciste previa, donde si el paciente tiene un peso excesivo, tienes que ajustarlo y irnos con 25 calorías por kilo de peso, y en aquellos que tienen un grado de bajo peso, pudiéramos estar trabajando las 30 calorías. Valioso incorporar pues el concepto del uso de las proteínas. En el caso de las proteínas hablamos de 2 gramos por kilo de peso en los pacientes que ya se encuentran caquéxicos, y trabajamos entonces el uso de 1 gramo por kilo de peso en aquellos pacientes que están eutróficos. Ahora, el porcentaje de grasas finalmente va a ser entre 25 y 30. Hablábamos de menos 7% de grasas saturadas, que es muy valioso, la utilización de ácidos grasos poliinsaturados, el poder utilizar triglicéridos de cadena media en un momento dado, si tenemos alguna condición, pues, de poder obtenerlos, ¿no? Dentro de la dieta, que sabemos que podemos. Y el control del sodio. Es básico en este caso manejar elementos como lo pueden ser el sodio, debido a que si tenemos una condición de edema, podemos trabajar restricciones entre 400, 800, 1200, 2400 miligramos de sodio, y va a depender específicamente pues de la condición de gravedad que tenga nuestro paciente. eh, y hablábamos un poquito sobre la compensación también con el potasio, ¿de acuerdo? Sí, ¿Qué sí, es que sucede ya con el? habíamos quedado en hablar un poco de lo que era la importancia del manejo y la vigilancia del potasio en estos pacientes. Sí, se trata mucho de evitar la pérdida de potasio. Sin embargo, hay que evaluar mucho la interacción de un fármaco, en este caso, cuando nosotros tenemos esa pérdida de potasio en el uso de ciertos fármacos que puedan ser diuréticos. Entonces tenemos que trabajar ese efecto de reponer esas pérdidas de potasio a nivel del paciente. Entonces es valioso poder establecer estos minerales cuando nosotros trabajamos el efecto del beneficio de la buena ingesta de grasas, regresando a las grasas. Ujú. Es una herramienta sobre todo para poder mantener la ganancia de peso en aquellos que pues tienen ese comprometimiento nutricional o desgaste debido a la enfermedad. No, y excelente. Y yo creo que súper bien explicado, súper claro. Incluso si alguno de nuestros colegas tienen algunas preguntas, con gusto las pueden ir haciendo.
Eh, hablemos ahora un poco, Iris, de lo que es los tipos de dieta, porque a veces uno escucha que para el paciente cardiópata hay tantas cosas, la DASH, la mediterránea, entonces a veces, y no todo aplica, ¿no? Y es bueno como que cada paciente es un mundo y que es importante el manejo de los líquidos, el manejo de volumen, ciertas restricciones, si hay hiperglicemia. ¿Qué tipo de dieta o cuáles son las principales dietas recomendadas para estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Definitivamente que la literatura siempre nos lleva al desarrollo de la dieta mediterránea, por el sentido de que la dieta mediterránea tiene un balance adecuado entre los nutrientes, una buena ingesta de vegetales, frutas, un bajo contenido de carbohidratos refinados, en este caso azúcares, almidón. La verdad es que la cultura en este sentido nos lleva hacia un mejor balance, ¿no? Sin embargo, el uso de la dieta DASH yo no la descarto y es, creo que en definitiva una manera muy práctica de poder llevarle un seguimiento también al paciente, haciéndole pues el control a base de los lácteos descremados, las carnes blancas. Claro que sí, vamos a ingerir un mayor consumo de frutas, vegetales y definitivamente esos son los dos planes que pudiéramos trabajar para el control de las cardiopatías y específicamente cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca congestiva, más que la dieta es muy importante la consistencia, ¿de acuerdo? En este caso, entre la más blanda pueda ser la consistencia para el paciente, tiene una mejor tolerancia bajo su condición. Entonces, lo bello aquí es que nosotros mientras que vamos llevando esa consistencia de una manera que sea asimilable, perdemos muchos nutrientes. Y aquí es cuando la suplementación se hace valiosa para la ganancia de calorías y para poder entonces que ese paciente tenga una recuperación oportuna. No, y bueno, totalmente cierto, ¿no? Y muchas veces tampoco podemos dejar de lado la parte sensible del paciente, que es la hiporexia, la anorexia, el cansancio, la fatiga, y que muchas veces no cumple, porque a veces yo digo, bueno, le tengo que dar 35 calorías por kilogramo de peso, fantástico, 2 kilogramos porque está desnutrido, 2 gramos por kilogramo de peso de proteína. Pero cuando hablamos que eso en un plato y en alimento es muchísimo, es bastante, y muchas veces el paciente no lo puede tolerar o no alcanza a poder ingerir esos requerimientos, y como tú decías, vamos a lo que es quizás lo que es la suplementación en estos pacientes y que es súper importante. Yo creo que es una buena herramienta para lo que es el manejo de estos pacientes y sobre todo no cualquier suplementación, ¿no? Porque yo digo, bueno, si tengo tantas restricciones y si tengo este paciente tan complicado, yo pienso que es importante manejar lo que son los volúmenes, lo que son los líquidos en conjunto con la dieta, que ya lo veníamos hablando, lo que es el manejo, que este suplemento sea hiperproteico, que aporte una cantidad adecuada de proteínas en poco volumen, que aporte las grasas saludables, que como tú muy bien decías, para lo que es el manejo de este paciente, y sobre todo lo que un poco yo creo también manejar los carbohidratos, ¿no? Por los picos de hiperglicemia. Entiendo que estos pacientes tienden a hacer o tener problemas con la parte de la glicemia y dislipidemia. Así es. Un aspecto importante que has mencionado y creo que no lo hemos discutido es exactamente cuánto líquido puedo estar utilizando con el edema. Trabajamos en este caso la condición de 0.5 ml por cada caloría del paciente. De esa manera vamos manteniendo ese equilibrio dentro de el edema que puede estar en un momento dado presentándose en el paciente. Claro. Y otro aspecto que mencionabas con respecto al volumen de comida que el paciente tiene a realizar, tenemos que trabajar más el fraccionamiento de comidas durante el día. O sea, no pensemos que va a ser aquel paciente de que en 3 comidas principales logra sus requerimientos. Es valioso hacerle referencia a que sus comidas van a ser fraccionadas, no trabajar el concepto merienda, porque muchas veces la merienda nos lleva a aquello de pensar de que es la situación de
de algo que me da placer, Una sino es que simplemente gelatina. es parte del tratamiento. Sí. Bien, entonces sí, con la insuficiencia cardíaca congestiva existe una alteración metabólica sumamente importante en la producción de energía, por lo tanto hay que mantener un control valioso dentro de lo que es los carbohidratos. Cuando nosotros hacemos la selección del carbohidrato, vale la pena de que al momento de hacer los cálculos, y tal vez aquí haya personal que no es nutricionista y que le vea la condición, muchas veces el médico dice, ojo, no es valioso el consumo de almidones y el paciente se va hacia el extremo, donde quita el pan, quita el arroz, quita papa, quita la pasta, la quita del completo, y aunque esto inicialmente puede ser benéfico para el paciente, recuerden que estamos ante el riesgo del desarrollo de una deficiencia nutricional, Carolina. Entonces, es valioso de que seamos un poco más asertivos en trabajar las guías como tal en un plato lo suficientemente saludable con el control de porciones. Y aquí tal vez las personas me dirán, pero vaya, ¿cuánto tengo que controlar? Recordar que esto va a depender del peso de cada paciente. Sería injusto ahora decir, bueno, es que la porción es hacia el reserva de media taza o una taza de ese almidón, cuando podemos ir hacia la individualización de ese paciente, Claro. desarrollar en este caso los requerimientos según las necesidades. Lo que sí es importante rescatar es que definitivamente el exceso de azúcares, el ingerir bebidas alcohólicas está prohibido bajo cualquier condición, y esto es valioso que ese paciente lo empiece a manejar, porque muchas veces dice, pero por lo menos la media copita de vino. Vea, tenemos condiciones aquí espaciales donde la interacción fármaco-nutriente pueden ser nocivas, o sea, lesivas a la salud. Hablamos de una condición, por ejemplo, cuando usamos warfarina. El hecho de que hay pacientes que necesitan el tratamiento con warfarina, y no solamente es el control de vitamina K, donde ese paciente tome algo de bebida alcohólica, altera por completo la condición de la warfarina, y eso lo vemos muy de mano cuando el paciente tiene la condición de las fiestas como son fin de año. Y muchos de los eventos de complicaciones y de problemas de ataques cardíacos se dan precisamente en esas fiestas de fin de año, cuando puede haber algún tipo de descompensación con la dieta. No, y es algo súper importante lo que tú hablas de lo que es la interacción fármaco-nutriente, y ya hablamos de lo delicado y el manejo de estos pacientes, no solamente por la warfarina, sino también hablemos un poco también de los diuréticos que ya tienen, la espironolactona, la furosemida, o sea, todo este paciente que está polimedicado y que puede inconscientemente empeorar su salud, ¿no? Y qué bueno que tú mencionabas en este caso lo de las warfarinas, y hago aquí un paréntesis porque muchas veces hacen como miedo a lo que es el manejo de los vegetales de hojas verdes, y no sé, y bueno, y en tu experiencia, esto no es para toda la vida, ¿no? Digamos que esto puede ser una condición controlada mediante sea necesario o esté bajo esta medicación. Definitivamente que el paciente que más conoce de su enfermedad es aquel que tiene una mayor libertad de ingesta de ciertos alimentos. Cuando el paciente empieza ese proceso de tratamiento con la warfarina, definitivamente el control de vitamina K nos lleva a que tengamos que restringir una gran cantidad de alimentos, sobre todo cuando hablamos de vegetales y cuando hablamos de frutas. Ahora, existe la oportunidad de poder llevar un control mensual tanto de los tiempos de coagulación y del INR en el paciente para establecer cuándo podemos ir liberando el consumo de ciertos alimentos, ajustándolo con la dosis del medicamento. Aquí es cuando el nutricionista, el médico de medicina interna o el cardiólogo pueden ir de la mano evaluando ese paciente en su progreso, porque muchas veces el paciente queda con esa dieta sumamente restrictiva y se mantienen las mismas dosis del medicamento, que entonces vienen siendo un poco nocivas para este paciente.
muchos de esos aspectos los hemos visto pues con esta situación de la pandemia, cuando esta población en riesgo no la hemos podido ver de una manera tan cercana. Entonces hemos tenido que trabajar lo que es la tecnología, poder trabajar la telemedicina y poder desarrollar en ellos entonces un control asertivo, pero manejando siempre la comunicación abierta entre el médico y nutricionista. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad pues de desarrollar un programa de coagulación, fue muy bello porque el médico estaba sumamente involucrado y recuerdo que cuando decía, bueno, estos pacientes son necesarios que hoy los vea la nutricionista, y veíamos entonces la oportunidad de esa evolución del paciente. Claro. Y en aquellos pues que decían, no, este se va muy bien, este mes probable no, y dando prioridad entonces a aquel paciente que necesitaba un poquito más de educación, de control y valoración de sus condiciones. No, y totalmente de acuerdo contigo, y yo pienso que el rol de lo que es la parte no solamente de la nutricionista, sino del equipo multidisciplinario que atiende a estos pacientes es tan importante, y por eso lo decía al principio, la nutrición es tan importante como la farmacoterapia, porque va de la mano, es un todo, ¿no? Es un complemento para el manejo de estos pacientes. Casualmente tenemos una pregunta, algo entendí que hablaba de en referencia al cálculo de los líquidos, algo con el peso, ¿no? Para hacer ese cálculo de líquidos también me refiero, y si no es así, me la pueden volver a reestructurar, pero era lo que estaban preguntando, ¿cómo se calculan los líquidos en relación al peso? Es importante establecer con el hecho de la ingesta de calorías, cuánto nosotros podemos estar valorando con el paciente. Otro aspecto no es solamente el peso, es el balance hídrico del paciente, ¿sí? ¿Cuántas pérdidas tenemos de ese paciente en orina? Si es un control mucho más estricto del paciente a nivel hospitalizado, podemos nosotros estar trabajando hasta 1 litro por día de la ingesta de ese líquido. Y cuando nosotros hablamos del peso, es importante establecer la restricción si existe un edema severo de menos de 1 litro por día, menos de 1 litro por día, para evitar entonces el aspecto del edema. Porque si trabajas el peso, ojo, tienes que trabajar un peso seco en ese paciente, estableciendo de que existe un edema marcado y que hay que controlar entonces esa condición. No, excelente. Sí, aquí era el peso de referencia, el peso actual, ¿no? Que si tomamos para el control del peso actual, como ya lo estabas explicando, y si había un edema, usar peso seco, ¿no? Es correcto. Excelente. Y cuando estábamos hablando un poco de lo que es la parte de lo que era la alimentación por fracciones, y hablábamos un poco hablando de lo que es los líquidos, de lo que es la suplementación, por ejemplo, Protical. Protical es una fórmula que es alta en calorías, es hiperproteica, tiene un balance adecuado de proteínas, su densidad calórica es 1.33 mililitros, y que está en muy poco volumen, ¿no? Aporta gran cantidad, aporta 320 calorías en 240 ml. ¿Cómo se la doy al paciente? Se la doy al paciente en tu experiencia y en el manejo con tus pacientes con suplementación con Protical. Le das que se lo tome de una vez, se lo fraccionas en 2 tomas, como harías, porque el aporte de proteínas y de calorías es importante, que va a ayudar a cumplir lo que es la dieta. No sé si haces una toma o das 2 tomas al día. Ok, fíjate, Carolina, perdón, que tenemos es un producto que es sumamente versátil en la práctica clínica. Tenemos la oportunidad de concentrarlo, que es algo que, o sea, el producto en una concentración, vamos a decir, estándar, mantiene esa 1.3 calorías, siendo una fórmula hiperproteica hipercalórica. El producto tiene un sabor muy agradable, por lo que puedo utilizarlo como una merienda exclusiva entre las comidas, permitiendo que ese paciente sienta el sabor agradable, porque no, algo de las ventajas que tiene el producto es el sabor, ¿sí? Aparte de las características nutricionales. Entonces,
el alto porcentaje de proteína lo hace exclusivo para hacer una merienda digna, porque las proteínas en este caso tienen una relevancia muy grande cuando el paciente se encuentra en una condición de caquexia y recuperación nutricional. Entonces, el utilizar el producto fraccionado para mí siempre es una ventaja, porque el paciente no se adapta al sabor frecuente del producto cuando se usan grandes volúmenes. Y ojo que también tenemos que controlar, pues, en muchos casos el volumen. Por lo tanto, podemos establecer entre 4 a 6 onzas y las necesidades de nuestro paciente, concentrando la fórmula, permitiendo de este modo que el paciente pueda entonces complementar su nutrición. No, no, excelente. Y de verdad que el sabor es delicioso. A mí me encanta. Yo soy amante de Protical. La gente le dice que es el helado de vainilla derretido, como tú me decías, porque en verdad sabe helado de vainilla y es muy bueno lo que tú mencionas, lo que es la parte de la versatilidad por ser en polvo. Yo puedo concentrar quizás en menos volumen el mismo número de medidas, estoy dando menos volumen y en vez de dar 1.3 kilocalorías por mililitro, le estoy dando 1.5, por ejemplo, si en vez de diluirlo en 190 ml, lo hago en 150 ml para que me dé un volumen quizás ni siquiera de un vaso, sino de mucho menos, como pueden ser 190 ml. Pero qué bueno saber que ayudas a estos pacientes con lo que es la optimización de su aporte o su requerimiento nutricional con este tipo de suplementación. Aparte de eso, yo no sé si acá los chicos tienen algún tipo de pregunta o nos quieren preguntar. Aprovechemos el momento, tenemos acá a la especialista. Aquí hay otra pregunta. Siempre hablan de suplemento nutricional de ingesta vía oral o también de uso vía interal por sonda nasogástrica. Sí, hemos tenido la experiencia de utilizar el producto por vía enteral. Aquí hay un aspecto sumamente importante y es el hecho de que eso debe ser desde la perspectiva de la dietoterapia del paciente, en pro de la recuperación. ¿Por qué? Porque este es un suplemento, ¿de acuerdo? Él ayuda a mejorar las necesidades dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos de que no tenemos todos los minerales y todas las vitaminas. Entonces, es exclusivamente en aquellas necesidades cuando el paciente tiene que salir de un cuadro crítico. Muy bien. Este producto ha tenido muy buena respuesta en la unidad de cuidados intensivos. Tengo que reconocer de que yo no estoy especializada en unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, no trabajando dentro del hospital, puedo mencionarles de que sí se ha usado como alternativa única de alimentación. El hecho de que hablemos mucho de la vía oral es precisamente porque el paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva tiene un gran reto nutricional fuera de una sala de control con los aspectos, cuando ese paciente está en casa, cuando necesitamos el monitoreo continuo. Algo que quería mencionar dentro de las cualidades importantes del producto es el hecho del bajo contenido de carbohidratos, sí, lo que nos ayuda entonces con el control metabólico de estos pacientes, evitando las hiperglicemias, controlando también este aspecto. Y bueno, como lo decía Carolina, indiscutiblemente el sabor no tiene comparación. Es un sabor sumamente agradable. Muchas veces forma parte de mi desayuno y tengo que reconocerlo aquí públicamente porque de verdad es súper delicioso. Bueno, de verdad que Iris, es súper valioso toda esta información que nos has dado. De verdad que es un tema tan amplio y que pudiésemos pasar toda la tarde hablando de esto. Sé que se nos están quedando muchas cosas quizás que no estamos tocando. Aprovechen quizás ya estos últimos minutos si tienen alguna otra pregunta, si que algo más que les interese el manejo nutricional de estos pacientes. Y bueno, una vez más darte las gracias a ti, a la organización, por ese trabajo tan bonito que hacen día a día y por darnos tu espacio y tu tiempo y compartir tus conocimientos con nosotros. De verdad que es muy valioso.
y te damos nuevamente las gracias de parte mía y de parte del equipo. Así que, Iris, bueno, de verdad espero próximamente o nuevamente compartir un espacio contigo, y si no hablamos de paciente cardiópata, hablamos de paciente EPOX o hablamos de paciente renal, porque yo sé que tú allá en el complejo es un mundo y como dice el nombre, es un hospital muy complejo y que manejan el equipo extraordinario de nutricionistas que están allá, manejan muchísimas patologías importantes. Así que bueno, muchísimas gracias, Iris, por tu tiempo. Te dejo el espacio abierto quizás para que te quieras despedir, invitar nuevamente a la gente del evento de mañana. Creo que han preguntado no sé si se pueden conectar contigo o el precio o algo así. Vi alguna de las preguntas que pasó para el Ay, evento. bueno, Carolina, gracias a Victus por ser parte de este bonito proyecto de el primer simposio internacional de nutrición cardiovascular. Creo que nosotros, dentro de la experiencia, en el caso de la atención a un paciente, nunca terminamos de aprender. La idea siempre es ir en avanzada. Entonces, nos soportamos de este valioso grupo en Colombia. Quiero mencionar que mis colegas colombianas también han hecho una labor muy grande en la organización académica del evento. Quiero que visiten la página de Corazones Responsables. Allí, dentro de la página de Corazones Responsables, vamos a encontrar el link a través del simposio para que ustedes guiadamente puedan accesar. Van a necesitar pues realizar un pago que puede ser vía tarjeta de crédito, por lo tanto lo pueden desde cualquier parte de Latinoamérica acceder, y van a poder entonces ver estos 3 días las ponencias y tienen hasta un mes después para descargarla. Y me decía, tengo que hablar de Leani Blandón por parte de Corazones Responsables. Gracias, y al señor Santa Cruz bueno, empezar este proyecto tan bonito, porque ellos nos decían, no, si esto es para aprender, esto es para desarrollar cultura, la gente tiene que leer, escuchar, reescuchar, investigar, dejar esas dudas claras y poder verificarlos. Así que el evento tiene la oportunidad de que tengas un mes de inscripción y además tienes la oportunidad de accesar a los otros cursos que Corazones Responsables ya tienen, como es el de toma de presión, RCP, 48% de descuento en los libros. O sea que es una organización que ustedes van a ver a través del simposio, que no quiero que se pierdan, porque van a ver la cultura alimentaria desde otra perspectiva, cómo la han podido trabajar ellos todo este tiempo en su experiencia. Nosotros simplemente hemos sido el apoyo logístico. Pienso que, bueno, somos un equipo, no nos conocíamos, la pandemia nos unió y salieron grandes resultados. Y gracias a Victus por ser uno de nuestros patrocinadores, creer siempre en la avanzada académica, y estamos, sí, con toda la disposición para poder siempre tener estos espacios de discusión. Qué belleza, creo que todos como nutricionistas tenemos esa misma pasión por mejorar a nuestros pacientes a través de nuestras herramientas, y la mejor herramienta que tenemos es la nutricional. Ningún paciente sale adelante si no tiene un excelente estado nutricional. Como dice el dicho, somos lo que comemos. Y hay uno que dice que no hay que vivir para comer, sino comer para vivir. Entonces yo creo que es bien importante. Están diciendo dónde está la información en la página, estoy en ella y no veo la información del simposio. Sí. Corazones Claro Responsables, sí. pueden enviar un mensaje privado y ahí le van a responder y quizás lo pueden sí. Carolina, nos siguen directos a las redes de Grupo NCI Panamá. Aquí en Instagram nos escriben al directo y con mucho gusto le vamos guiando poco a poco. Yo sé también que la pandemia ha hecho que muchos empezamos a conocer la tecnología, hemos tenido que aprender a hacer estas cosas, pero a mí me encanta porque nos ha unido como hermanos latinoamericanos a sacar grandes resultados, y un ejemplo de ello es el primer simposio internacional de nutrición cardiovascular. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, gracias, Iris, por tu tiempo. Gracias a todas nuestras personas que nos están viendo. Gracias por la espera. Y bueno, nada, espero verte en un nuevo espacio. Un abrazo, cuídate mucho. Bye. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Con gusto. Bye.